Porfiriato se refiere al periodo de gobierno largo y autoritario de Porfirio Díaz en México, que duró desde 1876 hasta 1911. Durante este tiempo, Díaz ejerció un control autocrático sobre el país, suprimiendo a la oposición política y restringiendo la libertad de prensa. Uno de los aspectos más importantes del Porfiriato fue la modernización y el desarrollo económico que se llevó a cabo. Díaz impulsó la inversión extranjera y fomentó industrias, proyectos de infraestructura y comercio. Se enfocó en la agricultura, la minería y la construcción de ferrocarriles para mejorar la conexión y el crecimiento del país. Durante el Porfiriato, que abarcó desde el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911, México experimentó una serie de transformaciones políticas significativas bajo el liderazgo del militar y político Porfirio Díaz. Durante este periodo, la política se aplicó de manera en que todo quedaba subordinado al presidente, consolidando un régimen autoritario y centralizado. Durante el Porfiriato, se consolidó un régimen centralizado en el que el poder se centraba en manos del presidente Porfirio Díaz. Se promovió la figura presidencial como el eje central del gobierno y se limitaron los poderes de los estados y municipios. Democracia simulada. Aunque se mantuvo una apariencia democrática, en realidad existía un control autoritario sobre el sistema político. Las elecciones eran manipuladas para asegurar la continuidad en el poder de Porfirio Díaz y su grupo político. Reducción de garantías y libertades individuales. Durante el Porfiriato, se limitaron las garantías y libertades individuales. Se restringieron las libertades de expresión, asociación y prensa, y se persiguió a la oposición política. Fundamentación positivista y progresista. El régimen del Porfiriato se basó en la biología positivista, que promovía el progreso material y científico como el fin último de la sociedad. Se buscaba modernizar al país a través de la inversión extranjera y la industrialización. Desarrollo económico. Durante el Porfiriato se impulsó el crecimiento económico de México. Se promovieron políticas de apertura del comercio internacional y se fomentó la inversión extranjera. Se construyeron infraestructuras como ferrocarriles y se modernizó la industria. Desigualdad social. A pesar del crecimiento económico, la riqueza se concentró en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza y desigualdad. Se produjo una brecha social cada vez mayor. Movimientos de oposición. A lo largo del Porfiriato surgieron diversos movimientos de oposición al régimen, como el de los hermanos Flores Magón y el de los hermanos Cerdán. Estos movimientos buscaban la justicia social y la democratización del país. El periodo presidencial de Porfirio Díaz. Díaz se mantuvo en el poder durante un periodo prolongado. Inicialmente asumió la presidencia en 1876 y, con excepción de un breve intervalo, se mantuvo en el cargo hasta 1911, acumulando un total de 7 reelecciones. La Ley de Sucesión Presidencial. En 1896 se promulgó la Ley de Sucesión Presidencial, que permitía a Porfirio Díaz ser reelegido de manera indefinida. Esta ley fue considerada por muchos como un instrumento para perpetuar su poder y control político. El lema Orden y Progreso. Durante el Porfiriato, se adoptó el lema Orden y Progreso como una expresión del enfoque del gobierno de Díaz. Se buscaba promover la estabilidad política y el desarrollo económico del país. La política de no reelección. A pesar de que Porfirio Díaz se mantuvo en el poder durante varias décadas, en sus primeros años de gobierno promovió la política de no reelección. Sin embargo, posteriormente modificó la Constitución para permitir su reelección indefinida. El científico. Durante el Porfiriato se formó un grupo conocido como el Científico, integrado por un círculo de colaboradores cercanos a Porfirio Díaz. Este grupo ejerció una gran influencia en toda la toma de decisiones políticas y económicas del país. La represión política. Se reprimió la oposición política y se eliminaron las libertades civiles y políticas.
Los opositores al régimen eran perseguidos, encarcelados o exiliados. Se utilizaban la censura y la represión para mantener el control y la estabilidad del gobierno. ¿Sabías que en la época del Porfiriato habían carros que vendían té de canela y naranja por 5 centavos? Pero si lo querías con piquete, que así se le conoce al agregado de alcohol, costaba 8 centavos. Y la gente lo pedía, me da un té por 8, y es por eso que surge la palabra té por 8, haciendo referencia a personas ebrias. Plan de San Luis. En 1910, el líder revolucionario Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, un manifiesto que llamaba a la resistencia armada contra el gobierno de Porfirio Díaz. Este plan marcó el inicio de la Revolución Mexicana, que puso fin al porfiriato. Clases sociales. Durante el porfiriato, la sociedad mexicana estaba dividida en diferentes clases sociales. En la cúspide se encontraba la élite, conformada por terratenientes, empresarios y políticos cercanos al gobierno de Díaz. A continuación, se encontraba la clase media, compuesta por profesionales, comerciantes y empleados públicos. En la base de la pirámide social se encontraba la clase trabajadora, conformada por campesinos, obreros y peones. Desigualdad social. A pesar del crecimiento económico, durante el porfiriato, la desigualdad social se acentuó. La élite gozaba de privilegios y acumulaba gran parte de la riqueza, mientras que la clase trabajadora vivía en condiciones precarias y sufría explotación laboral. Concentración de tierras. Durante este tiempo se produjo una gran concentración de tierras a manos de unos pocos terratenientes. Esto provocó el despojo de tierras a comunidades indígenas y campesinas, generando conflictos agrarios y desplazamientos forzados. Explotación laboral. La industrialización y el desarrollo económico del porfiriato estuvieron acompañados de una explotación laboral intensa. Los trabajadores, especialmente en las minas y las fábricas, enfrentaban largas jornadas de trabajo, bajos salarios y condiciones laborales precarias. Movimientos obreros y campesinos. Ante las injusticias y la explotación laboral, surgieron movimientos obreros y campesinos que buscaban mejores condiciones de trabajo y una distribución más equitativa de la riqueza. Destacan la huelga de Cananea de 1906 y la huelga de Río Blanco de 1907. Impacto en las comunidades indígenas. Durante el porfiriato, las comunidades indígenas sufrieron despojo de tierras y pérdida de derechos. Se promovió la venta de tierras comunales y se impulsó una política de asimilación cultural, buscando integrar a los indígenas a la sociedad mestiza. Educación y cultura. Durante el porfiriato se impulsó la educación, especialmente en las ciudades. Se crearon escuelas y se promovió la enseñanza laica y se fomentó la educación técnica. Sin embargo, el acceso a la educación seguía siendo limitado para las clases más desfavorecidas. La Belle Époque mexicana. Durante el porfiriato se vivió un periodo conocido como la Belle Époque mexicana, que fue una época de gran influencia cultural y refinamiento. Se promovió el gusto por las artes, la música, la moda y el lujo, especialmente entre la élite social. El Paseo de la Reforma. Durante el porfiriato se construyó el icónico Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Esta avenida se diseñó inspirándose de los grandes bulevares europeos y se convirtió en un símbolo de modernidad y desarrollo urbano. La influencia francesa. Durante el porfiriato, la influencia francesa en la cultura mexicana fue notable. Se adoptaron modas y estilos de vida franceses, especialmente entre la élite social. La arquitectura, la moda y la gastronomía reflejaban la influencia francesa de la época. En conclusión, el porfiriato fue un periodo de importantes avances en términos de modernización e industrialización en México. Sin embargo, estos logros estuvieron marcados por una concentración excesiva de poder, de desigualdad social, económica, represión política y explotación de la clase trabajadora. Esto generó un profundo descontento que eventualmente desembocó a la Revolución Mexicana. El porfiriato, por tanto, nos enseña que el progreso económico no puede lograrse a expensas de la justicia social y la participación democrática, y que la opresión y la desigualdad eventualmente conducen
conducen a conflictos que ponen en riesgo la estabilidad de la nación. Es un recordatorio de la importancia que busca un equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar social para construir una sociedad más justa y sostenible.